Bien, en estos minutos vamos a explicar los aspectos conceptuales que tienen que ver con la formulación de un marco teórico y que tiene que ver este apartado de un TFG con secciones como por ejemplo los antecedentes de investigación o bien eh, la parte de fuentes de información que estoy utilizando en mi documento. El marco teórico como tal es una sección que a veces es mal entendida, sea porque cae en una comprensión por parte del investigador que es reduccionista, o bien porque en el sentido opuesto, más bien el investigador la complejiza demasiado, sin tener en cuenta nociones elementales que son fundamentales que aparezcan en esa sección y que puedan utilizar para estructurar, eh, digamos, el contenido que esta parte del TFG debe tener. Cuando hablamos de marco teórico, tenemos que remitirnos antes a nuestros antecedentes de investigación. ¿Qué información, qué tipo de estudios previos hemos utilizado en nuestro TFG para determinar si tenemos claridad sobre el contexto o el estado del arte, el estado general de la producción investigativa en torno de nuestro tema de investigación? Cuando se construyen antecedentes no buscamos compilar información simplemente por una cuestión de solicitud de un protocolo de investigación o de una guía de investigación, sino porque todo investigador requiere y necesita tener claro cuál es el estado de la cuestión de su tema, qué se ha investigado, qué estudios se han hecho y en nuestro caso bajo las tres categorías, ¿verdad? ¿Qué estudios se han hecho a nivel histórico, a nivel internacional y a nivel nacional? Pero dentro de todo este entramado existe la idea de que hemos hecho como investigadores una selección o una elección de textos de información bibliográfica de alta calidad. Hablamos de una base importante en nuestra investigación a la hora de construir nuestra sección de antecedentes y que esta a su vez nos va a permitir ir definiendo cuáles son nuestros elementos básicos para formular el marco teórico del estudio. Cuando hablamos de antecedentes de un tema de investigación o de un objeto de estudio, hemos visto que aludimos a un conjunto de estudios que se constituyen de toda investigación que ha abordado un tema similar al que yo estoy revisando. Cuando yo reviso antecedentes de investigación, estoy tratando de ver ese contexto, cómo está ese panorama investigativo en torno a mi tema de investigación. Yo hago una selección de los mejores estudios o de las mejores investigaciones. Tengo que ser bien crítico, bien estratégico en relación a lo que yo estoy seleccionando. Y dentro de esa selección tengo que especificar cuáles son los estudios que encontré en el sentido más sintético, ¿verdad? Generalmente los antecedentes de investigación usan una estructura básica para describirse, ¿verdad? Ustedes hacen reseñas de antecedentes de investigación porque no pueden dedicarse a escribir grandes cantidades de información sobre estudios que apenas se están revisando para entender el contexto general del tema. No tiene mucho sentido que cada sección de antecedentes profundice en todos los estudios que se revisaron, pero sí es importante que puedan incluir los componentes relacionados al tema de investigación, a la metodología de investigación, eh, aspectos metodológicos de la investigación y sobre todo resultados o conclusiones que los estudios que se han revisado en una sección de antecedentes señalan. Una vez que esto está establecido, la idea de una sección de antecedentes es que pueda darle claridad al investigador para poder ir diferenciando particularidades temáticas, conceptuales, teóricas del tema que se está proponiendo en comparación al abordaje que han hecho otros estudios de temas o de objetos de estudio similares al que se está investigando. Es aquí donde regresamos con lo que necesitamos explicar en este segmento conceptual. ¿Qué es el marco teórico? Bueno, el marco teórico
Es una sección de la investigación que contiene una serie de definiciones, conceptos o categorías que tienen una naturaleza sobre todo teórica, como dice su nombre. Es un marco de referencia, es un marco comprensivo y que tiene un alcance explicativo de lo que en nuestro tema de investigación se trata, ¿verdad? Entonces, nuestra teoría, nuestro marco teórico, tiene que ser capaz de definir qué es lo que queremos analizar de nuestro tema de investigación o de nuestro objeto de estudio y cuáles son sus elementos explicativos. No se trata, evidentemente, de una sección en donde se hace una especie de glosario, ¿verdad? En donde se pone un concepto y otro concepto y una serie de definiciones que no están articulando una línea argumentativa o explicativa lógica o clara, sino que se trata más bien de una sección en donde yo estructuro la fundamentación teórica del tema. Por una parte, el reduccionismo que suele darse a la hora de construir un marco teórico es que el investigador piense que justamente un marco teórico es un compendio de términos y definiciones. Entonces, hemos visto malas prácticas en investigación en donde se hacen secciones amplias, páginas tras páginas, en donde solamente se está definiendo concepto de mercadeo, concepto de economía, concepto de ciencia social, concepto de educación, pero nunca hay una linealidad argumentativa lógica o una coherencia de contenido con alcance explicativo en torno al tema que se está investigando, ¿verdad? Entonces es justamente esto lo que queremos clarificar en este momento. Cuando yo determino cuál es mi tema de investigación, cuáles son mis objetivos, cuál es el estado del arte de mi tema, es decir, cuáles son mis antecedentes, ya puedo sentarme con más claridad y perfilar las nociones teóricas de mi tema que se van a convertir, digamos, en un marco teórico, en el contenido de mi marco teórico. El marco teórico, bueno, consiste en un conjunto de teorías o conocimientos que se tienen en torno al problema que se quiere investigar. Hay teorías disciplinares, ¿verdad? La teoría de la ingeniería, la teoría de las ciencias económicas, la teoría de las ciencias sociales, eh, la teoría de la filosofía o la teoría del arte. Sin embargo, estos aspectos que son muy generalistas, lo que nos están diciendo es que, de acuerdo al tipo de investigación que yo estoy planteando, debo basarme en determinados marcos de referencia teóricos que me permiten sustentar ese tema que estoy abordando. Por otra parte, el marco teórico ayuda a explicar teóricamente los elementos que he captado empíricamente en una investigación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que toda mi metodología, toda mi forma de abordar un tema elegido va a encontrar su sustento o su explicación en, eh, en nuestra sección de marco teórico. Entonces, tanto mi problema de investigación como eh, mis objetivos, antecedentes, marco teórico, tienen una función complementaria ante lo metodológico que voy a aplicar. ¿Qué debo precisar en un marco teórico? ¿Qué debo incluir? Bueno, tres elementos fundamentales. La perspectiva desde donde yo realizo el estudio. No es lo mismo hacer una investigación desde el punto de vista de la publicidad a hacerla desde el punto de vista de la administración de empresas o de la educación. No es lo mismo hacer una investigación desde el punto de vista de la ingeniería industrial que de la ingeniería civil. Siempre hay marcos específicos o perspectivas específicas que ayudan al investigador a situar cómo va a abordar un tema. Ahora bien, otro elemento que debe contener, que debe precisar mi marco teórico, es justamente el de los elementos significativos que se relacionan con el tema que estoy investigando. Elementos del tema que consideramos significativos, llámense conceptos, llámense términos o llámense categorías, tienen que estar ahí incluidas. Y no solo son conceptos y definiciones de conceptos, hay muchas más cosas que se pueden incluir en nuestro marco teórico y que deben quedar
clarificadas y explicadas. Ya ahorita vemos un ejemplo al respecto. Por otra parte, el marco teórico debe perfilar cuáles son esos instrumentos teóricos de análisis de los datos o de la información que hemos escogido respecto al tema que estamos investigando. Entonces, esos tres elementos sí o sí deben siempre estar incluidos explícita o implícitamente en nuestro marco teórico. Avanzando con esa parte, es importante mencionar que el marco teórico tiene un alcance específico, ¿verdad? Que se relaciona con los siguientes aspectos. El marco teórico inspira nuevas líneas de investigación, líneas y áreas de investigación. Determina qué estoy investigando, cómo lo estoy abordando y hasta dónde podría yo abordarlo o qué posibilidades de abordaje pueden haber para otros estudios diferentes al mío en un eventual futuro. Por otro lado, amplía el horizonte de estudio y le da al investigador una guía para que centre su atención en el abordaje del problema, evitando desviaciones de un planteamiento original. El marco teórico es una columna vertebral. Es como para el ser humano su columna vertebral. Sostiene todo lo que se está investigando, todo lo que se recolecta de información, todos los instrumentos que se vayan a aplicar, todas las fuentes de información que se vayan a consultar e integrar. Todo eso está sujetado bajo esa estructura teórica. Entonces, esa estructura justamente guía al investigador, lo evita que éste divague o que se desvíe a estudiar cuestiones o aspectos que no son necesariamente pertinentes o prioritarios de importancia en el tema. Ayuda a prevenir errores cometidos en otros estudios. Evidentemente, si tenemos un buen marco teórico, vamos a subsanar mucho de lo que en otros estudios mal abordados se comete, que por ejemplo inician investigando sobre un tema X y finalizan hablando de un tema WZ, ¿verdad? Entonces hay mucha divagación en algunos estudios que, digamos, hacen que se pierda la óptica del planteamiento original. Por otra parte, el marco teórico orienta al investigador hacia el cómo va a desarrollarse el estudio, cómo voy a desarrollar mi metodología. Si teóricamente he estructurado un buen marco, sé qué instrumentos son más adecuados para recopilar la información. Me daré cuenta con más facilidad si lo que ocupo es aplicar encuestas o entrevistas a profundidad o grupos focales o no lo necesito y me necesito quedar en revisión bibliográfica con otras metodologías específicas para ese tipo de estudios, etcétera. Pero en todo caso el marco teórico me permite conocer eso. Y finalmente, provee un marco de referencia para interpretar resultados del estudio. Mi marco teórico es el lenguaje con el cual yo voy a analizar y voy a interpretar lo que averigüe de mi tema. Entonces, es muy importante que todo concepto, término o categoría tenga en sí una explicación, una definición clara dentro de mi marco teórico, porque eso es lo que justifica o fundamenta la explicación que yo voy a dar del tema que estoy investigando. Por darles un ejemplo, si en mi marco teórico yo estoy hablando sobre un tema como el delito, ¿verdad? Y en mi marco teórico incluyo aspectos que tienen que ver con desigualdad social, con criminalidad. Cuando yo analice resultados de mi tema, esa jerga o esa terminología de palabras la puedo utilizar con más libertad para interpretar resultados debido a que los he definido en mi marco teórico y en mi marco teórico se explican y amplifican la comprensión de un fenómeno que estoy estudiando, que en este caso puede ser el delito. ¿Cómo se debe estructurar un marco teórico? Esto es lo que vamos a ver a continuación, tomando en cuenta tres cosas. La primera es que el marco teórico debe partir de una explicación amplia de conceptos, categorías, términos. La segunda es que implica dar a la investigación un sistema coherente de conceptos y proposiciones que permiten al investigador abordar un tema, dándole una coherencia y un sentido completo. Y la tercera es que se espera que el marco teórico posea una estructura robusta, coherente y con una lógica deductiva para que el investigador pueda abordar mediante esos conceptos y categorías el tema que se está proponiendo investigar.
Ahora bien, cuando hablamos de marco teórico tenemos que tomar en cuenta que este no solamente se constituye de ciertos elementos de contenido, como ya vimos, el marco teórico está hecho de conceptos, términos, categorías y sus respectivas explicaciones o cuestiones argumentativas teóricas que se relacionan con estos. También el marco teórico tiene una estructura de forma. Esa estructura de forma la podemos ver como un triángulo invertido en donde el marco teórico se va a ir elaborando a manera eh, de proceso lógico deductivo. ¿Qué quiere decir? Que mi marco teórico va a abordar los conceptos, términos o categorías más generales de primero hasta llegar a los más específicos, hasta los más particulares. El investigador debe tener bien claro cuáles son esos supuestos de los cuales parte su marco teórico, ¿verdad? Si son términos más conceptuales o más teóricos, si son términos muy específicos a la disciplina o quizás más generales, para irlos jerarquizando de una manera correcta, colocando los más amplios, los más generales, primero y después los que son más específicos en el marco teórico en secciones posteriores. Entonces, todo marco teórico tiene que tener una lógica deductiva a la hora de elaborarse. Partimos de categorías, conceptos o términos generales hasta conceptos, categorías o términos específicos. Les doy un ejemplo con esta figura. Si, por ejemplo, a nivel de mi investigación, yo estoy investigando algo sobre estrategias publicitarias, podría yo colocar en la primera, digamos, parte de mi marco teórico el concepto de publicidad como disciplina, ¿verdad? Pero luego podría ir colocando otros más específicos, por ejemplo, definir qué es una estrategia publicitaria o definir cuáles son las técnicas publicitarias, hasta llegar a las más específicas, como por ejemplo que es un plan publicitario que se constituya con estrategias de tipo X. Y ya puedo ir precisando ese tipo de información más específica sin tener problema o sin lesionar la coherencia deductiva que mi marco teórico debe llevar. En un momento les voy a dar un ejemplo de esto, pero hasta este punto lo que quiero es que entiendan que una estructura del marco teórico no solamente se constituye de aspectos de contenido, de lo que yo le escribo a ese marco teórico, sino de aspectos de forma que tiene que ver con esa secuencia lógica en la cual yo voy ordenando mis términos, conceptos o categorías. Avanzando un poco sobre esto, tenemos que tener claro que el marco teórico también representa el universo de estudio de mi tema de investigación y ese universo de estudio posee entidades en torno al tema. Entidades son conceptos, términos o categorías. El universo de estudio que yo estoy fundamentando a partir de mi marco teórico lo constituye la variable dependiente, efecto o consecuencia del problema. ¿Qué quiere decir? Que mi problema de investigación, al establecer variables claras y una relación de variables específica, me facilita la concepción de marco teórico. Por eso, el marco teórico no es posible generarlo si yo no tengo una buena delimitación, si yo no tengo una buena estructura de objetivos y si yo no tengo un buen segmento de justificación que me contextualiza cómo está el tema de investigación en otros estudios que se han hecho similares. Las entidades, bueno, las entidades dentro de ese marco son los conceptos, términos o categorías. ¿Qué dijimos que son estos elementos? Bueno, cuestiones relacionadas con el estudio o con el tema de estudio que estoy planteando. Una entidad es una causa que directa o indirectamente incide sobre la variable dependiente, que yo ahorita les voy a explicar cómo funciona esto en un ejemplo, pero dentro de ese universo esas entidades dan una explicación o son capaces de dar una explicación obvia, científica, objetiva, eh, al tema que estoy abordando. Cuando hacemos un marco teórico tenemos que tener también clara una pregunta paradigmática bastante elemental y es justamente la que ven aquí. ¿Cuáles son las entidades que forman el universo de estudio de mi tema de investigación? Es decir, a partir de mi tema y de mis objetivos, ¿qué términos, qué conceptos y qué categorías son los que requiero incluir en mi marco teórico? Esa es la pregunta elemental para generar un marco teórico.
Una vez que yo tengo claro la selección de esas entidades, puedo proceder a jerarquizar y a redactar o a generar el texto de prosa que va explicando, definiendo o argumentando teóricamente estos elementos en ese marco teórico. Tengo que tener claridad sobre presupuestos teóricos específicos. ¿Qué quiere decir un presupuesto teórico? Bueno, argumentos o puntos de partida bajo los cuales yo quiero redactar mi marco teórico. Un ejemplo es esta primera pregunta que ven acá, la que dice cómo están relacionadas las entidades que conforman el universo de estudio del tema que estoy investigando. Y la otra es, ¿qué es lo que quiero saber de estas entidades y de sus interrelaciones? Por ejemplo, si yo para mi marco teórico tengo el tema de los cuidados paliativos en adultos mayores, ¿qué entidades me interesa investigar? Bueno, me interesaría investigar, en este ejemplo tan sencillo, cuidados paliativos, adulto mayor, enfermedades o patologías asociadas a los adultos mayores, Alzheimer, que es la patología que me interesa, digamos, en este ejemplo, investigar, etcétera. Yo los identifico, pero la segunda pregunta me pone a pensar un poco más a fondo, ¿verdad? Si ya yo tengo identificado estos elementos, ya los tengo claros, ¿qué es lo que quiero saber de esas entidades? Quiero caracterizarlos, quiero reseñarlos, quiero profundizarlos, quiero más bien cuestionarlos. ¿Qué requiero? ¿Qué quiero hacer con ellos? Y mi texto de prosa en marco teórico me va a permitir ir generando redacción o contenido que se oriente hacia la intención que yo tengo sobre los presupuestos que identifiqué. Continuando, es importante saber que los marcos teóricos también tienen eh, alcance, ¿verdad? De acuerdo a los conceptos, términos y categorías que yo he incluido, los marcos teóricos pueden tener alcances. Por ejemplo, a nivel epistemológico, poder determinar aspectos relacionados con la posibilidad de conocer el tema que yo estoy estudiando o qué tanto ya no podré conocerlo a partir de mis presupuestos. Ya ahorita en el ejemplo les va a quedar un poco más claro, pero utilizando el ejemplo anterior, fácil, si mi marco teórico se basa en patologías, en adultos mayores, en Alzheimer, en cuidados paliativos, mi marco teórico no puede explicar, por ejemplo, eh, otras patologías, por ejemplo, las enfermedades de tipo cardíacas, porque ya no tengo presupuestos para cubrir o para eh, alcanzar una explicación científica sobre otras patologías que no sean específicamente las de tipo neurodegenerativa, por ejemplo, el Alzheimer. En el segundo punto, es importante que tengamos claro que el alcance puede ser práctico y tiene que ver esto con qué tipo de prioridades tengo para mi estudio y qué selección de entidades puedo, digamos, abordar para poder formular mis problemas, objetivos, mis metodologías. Si, por ejemplo, mi marco teórico me define con claridad y teóricamente cada uno de los conceptos o términos y categorías que voy a utilizar en mi investigación, esa definición clara también me va a permitir hacer una fácil proyección práctica de cómo voy a analizar la información, si tengo que conseguir información adicional, si puedo aplicar alguna metodología que me ayude a profundizar un término o a explicarlo, a profundizarlo, a problematizarlo, etc. Ahora bien, ¿cómo es un proceso de construcción de un marco teórico? Como todo en investigación, en tanto ustedes tengan la secuencia de pasos a seguir, la construcción es bastante intuitiva. No quiero decir mecánica, quiero decir intuitiva. La investigación nunca en ningún sentido es mecánica. La investigación no se trata de colocar cositas por aquí, cositas por allá y que ya quede listo el tema. No, hay que siempre estar haciendo un proceso de cognición, de reflexión para poder ir orientando las acciones que ejecuto en mi investigación. ¿Cuál es el proceso de construcción de un marco teórico? Bueno, entonces tengo que tener
una buena búsqueda de antecedentes de investigación. Si la tengo, genial. Si no la tengo, es un buen punto o una buena oportunidad de mejora que puedo tener en cuenta. En segundo lugar, tengo que establecer el orden lógico considerando el problema que estoy priorizando. A partir de mis objetivos y de mi delimitación temática, tengo que seleccionar los entes o las entidades, perdón, esos términos, conceptos o categorías que quiero priorizar para investigar. En tercer lugar, plantear las razones de la priorización del problema. Yo no jerarquizo adrede o por una cuestión arbitraria. Yo tengo que tener una secuencialidad científica, lógica en la jerarquización que estoy colocando o utilizando en mis términos y conceptos y categorías. Cuarto paso, definir conceptualmente o explicar teóricamente las entidades que tienen que ver con mis variables o con mi problema de investigación y la relación entre estas. Y finalmente, la consideración de normas de redacción y secuencia de contenidos. Yo no puedo redactar un marco teórico narrando cuestiones históricas o reseñando descripciones muy escuetas porque es teoría. Debo ir a la explicación argumentativa sólida, contundente. El estilo de redacción de un marco teórico suele ser mucho más, digamos, mucho más rígida en el sentido de que yo no puedo estar metiéndole adorno, no le puedo estar metiendo valoración. Tiene que ser una explicación teórica precisa, clara, contundente, pero que esté siempre evidenciando una explicación, una profundización de aspectos conceptuales, terminológicos o categóricos. Cuando hablamos de teoría, ¿qué es la teoría? Bueno, la teoría se puede entender como un grupo de conceptos o definiciones que tienen una relación entre sí, ¿verdad? Eso es el marco teórico. Está ordenado, explica algo, permite entender algo. No solamente es un glosario de términos, tratan de sustentar o fundamentar algo que yo estoy investigando. Y la teoría también integra significados, definiciones que también permiten explicar, entender, interpretar hechos desde un punto de vista científico o fundamentado. La parte práctica de esta sección la vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, quiero que me sigan en esta parte práctica y veamos cómo, digamos, cómo puedo comenzar mi elaboración de marco teórico, qué elementos debo tomar en cuenta y cómo podría yo tener claridad sobre esos pasos sin que eso se vuelva algo tedioso o confuso, ¿verdad? Que es algo que me interesa siempre lograr hacer en ustedes, lograr que ustedes comprendan que un marco teórico, aunque es un proceso reflexivo, digamos, un poco más complejo, no necesariamente por eso implica ser una cuestión confusa o difícil e imposible de hacer, ¿verdad? Entonces vamos a proceder con el ejemplo en este momento y ustedes pueden emularlo con cualquier tema de investigación que estén planteando. Bien, en esta ocasión, a modo de ejemplo, vamos a utilizar este tema de investigación con un fin netamente ilustrativo. Creo que la importancia en esta parte es prestar atención en que un tema debe tener todos los elementos que hemos estado hablando en semana 1 y 2 para poder proceder con esta parte sin que haya problema. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si usted no tiene una buena delimitación de su tema, es más difícil generar una estructura básica para marco teórico. Quiere decir que falta precisión o falta claridad en el enunciado de la investigación y por ende en el tema que usted está planteando para abordar, ¿verdad? Puede ser que no haya claridad. En este objetivo general, ¿verdad? Yo voy a utilizar únicamente el enunciado de los objetivos de investigación, el general y sus específicos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, leyendo el enunciado de estos objetivos, voy a empezar a seleccionar algunos términos, conceptos o categorías, ¿verdad? Que me pueden servir para mi marco teórico. Únicamente es, en un primer momento, señalarlas, ¿verdad? Decir, ok, estas son como mínimo.
deben haber más, puede que hayan más y que estén implícitamente. Quiero decir que no estén aquí leídas en palabra, pero que estén detrás de estos conceptos y que posteriormente las puedo extraer, ¿verdad? Pero de momento vamos a trabajar solo las que son evidentes en el enunciado. Tenemos un primer término o categoría, diría yo que es este, ¿verdad? Estrategia de comunicación. Tenemos también otro que se llama expectativa de marca, ¿verdad? Tenemos otro que se llama resultados comerciales, ¿ok? Entonces lo podemos también marcar. Podemos ver otro que por aquí se llama productos de consumo masivo. Mm, estos son elementos de precisión. Creo que no. Bueno, tenemos uno que se llama campaña también. Eh, y nada más, porque esto de abajo es el nombre del caso de estudio, no tiene que ver con un concepto. ¿Cuál es la diferencia entre un término, concepto y categoría? Tiene que ver con cuestión semántica, básicamente. Un concepto es una unidad de significado básica, por ejemplo, aire, por ejemplo, agua, por ejemplo, cielo. Es en sí mismo un significado específico de algo. Pero una categoría o un término es diferente a un concepto. Por ejemplo, una categoría es un conjunto de conceptos o de términos unidos. Eso es una categoría. Entonces aquí no tenemos un concepto cuando hablamos de estrategia de comunicación. Si tuviéramos un concepto, sería únicamente estrategia, pero no es un concepto. Son varios conceptos unidos. Por ejemplo, estrategia de comunicación. Ambos tienen su significado, pero unidos tienen una explicación más amplia. Quieren decir algo más amplio que por sí solos estrategia y comunicación. Mientras que los términos tienen que ver con la misma unión de conceptos o significados, pero a un nivel especializado. Por ejemplo, un término tendría que ver con algo específico de una disciplina o de algún tipo de saber específico. Por ejemplo, cuando vemos aquí eh, expectativa de marca, eso es un término que puede ser categórico, sí, pero es un término que es muy de un ámbito del mercadeo, de la publicidad, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. En términos generales, todos puede que estén ahí explícitos o no, pero tienen la función de ayudarnos a estructurar un marco teórico desde lo que nosotros estamos delimitando como tema inicial. Entonces, aquí tenemos estos elementos en el objetivo general. Vamos a ver cuáles otros hay en los específicos. No es necesario reiterar los que ya hemos marcado arriba, sino que hay que buscar algunos que pueden ser adicionales. Y creo que por aquí podríamos darnos por satisfechos de que están por ahí todos los conceptos incluidos en el objetivo 1 y 2. Vamos a ver en el 3. Aquí vamos a marcar esta, mejores prácticas, desarrollo de campañas, estrategia de comunicación. Bueno, esto ya estaba arriba. Podríamos marcarla como una categoría más grande, como estrategia de comunicación de empresas, para que no se hable de estrategia de comunicación en general, sino de específicamente la de empresas específicas, por ejemplo, la cooperativa de leche. Eh, bueno, productos de consumo masivo, ya estaba, ok. Tenemos ¿cuántos elementos? Tenemos varios que voy a copiar rápidamente para efectos del ejercicio. Los voy a copiar en el orden que sea. Esto todavía a, no va a afectar en ningún grado este primer paso de elegir o de identificar cuáles son mis términos, conceptos y categorías. Y o categorías, ¿verdad? Este lo voy a copiar como mejores prácticas y que no quede tan abierto. Para que no quede tan abierto, voy a copiarlo como mejores prácticas en el desarrollo de campañas. Lo voy a poner por aquí también.
porque si lo copio como mejores prácticas queda demasiado abierto, ¿verdad? Como de qué o en qué ámbito, ¿verdad? Bueno, vamos a copiar el de expectativa de marca. Vamos a copiar el de resultados comerciales. Creo que también el de productos de consumo masivo, que no he copiado de arriba. Y el de campaña, que por ahí anda faltando. Ok, vamos a escribirlo por acá. Entonces, aquí tenemos una serie de términos, conceptos o categorías sin orden, solamente están colocados, que ese es el primer paso de mi marco teórico. Me pide el ejercicio un listado de conceptos, términos y o categorías para mi marco teórico. Aquí los tengo. ¿Cuántos son? Bueno, no importa cuántos son a este punto. Yo puedo tener ahorita, solo como para que ustedes vean, un total de 9 conceptos, términos o categorías. Pero, de repente, aquí hayan elementos más implícitos, por así decirlo. Ejemplo, puede ser que para el concepto 1 hayan otras subcategorías, ¿verdad? Estrategia de comunicación, bueno, podría ser, no sé, mm, producción de medios digitales. Podría haber otra categoría que se llame neuromarketing. Podría haber otra que se llame mm, eh, pueden haber varios. ¿De dónde yo puedo extraer estos subpuntos? Bueno, resulta que en la medida en que yo he hecho una buena revisión de antecedentes, yo puedo identificar fácilmente qué otros términos, conceptos o categorías pueden estar subyacentes a los que mi delimitación temática muestra explícitamente. Entonces, puede haber más o puede que sean otros. Esto se lo estoy utilizando de ejemplo, pero en el caso de ustedes tienen que hacer el ejercicio con el tema de ustedes. Ok, si ya tengo identificados los conceptos, términos y categorías que son explícitos, que están evidentes ahí puestos y que los ven aquí en amarillo, pueden establecer algunos que son subyacentes, que puede que no estén explícitamente, pero que se asocian a un término o categoría más amplio. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos bien. Este mismo procedimiento se aplica a todos los conceptos. ¿Ok? ¿Qué otros subconceptos se asocian a resultado comercial o a resultados comerciales? No sé si marketing o, bueno, tal vez este planes de mercadeo cabe en el segundo. Ustedes van a ir determinándolo, porque lo que estamos haciendo es nada más asociar a los conceptos, términos y categorías básicos otros que sean subyacentes. Eso es todo. Luego hay que jerarquizarlos. Ahora sí, en la jerarquización yo no necesito darle un orden secuenciado a esto, porque si no queda incoherente. Cuando aquí en el segundo paso tenemos que hacer el orden secuenciado, tenemos que ir viendo si este orden que colocamos arriba es el que se mantiene o de repente vale la pena establecer otro. Le voy a quitar los números a estos para que no confunda y voy a llevarme los que copié y pegué aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí puede ser que antes de hablar de estrategias de comunicación me interese hablar de productos de consumo masivo como cuestión número 1. ¿De qué se tratan estos productos de consumo masivo? ¿Cuáles son? Eh, en la industria publicitaria, ¿cómo se publicitan? Ya podría decir, ok, puede ser que el segundo término sea este, ¿verdad? El de estrategias de comunicación de empresas, porque son estrategias generales, no enfocadas a un producto, no enfocadas a una campaña específica. ¿Cuáles son? ¿Qué se usa?
Uno podría decir, ok, pero entonces estrategias de comunicación de empresas podría ser primero incluso que productos de consumo masivo y decir, ok, las empresas tienen comunicación en estrategias de comunicación que pueden ser utilizadas para impulsar productos de consumo masivo a través de ciertas estrategias de comunicación, eh, desarrollando cierto tipo de campañas. Entonces yo le voy dando esa línea lógica, analítica, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, este incluso podría quedarse como aquí atrás, debajo del desarrollo de campañas. El desarrollo de campañas y en particular qué tipo de campañas. Entonces aquí este se podría llamar tipo de campañas. Eh, este de expectativa de marca podría quedarse aquí arriba. Campañas orientadas a la expectativa de marca. Bueno, aquí lo repetí la palabra. Eh, Incluso antes de expectativa de marca podría ir esta categoría de prácticas. Voy a dejarlo como prácticas. Voy a quitarle el mejores prácticas. Lo voy a dejar como prácticas en el desarrollo de campañas. Luego expectativas de marca. Luego resultados comerciales podría ser. Y ahí me detengo. Ok. De momento que tengo una jerarquización de los conceptos, términos y categorías que estoy utilizando o que voy a utilizar en el marco teórico. Puedo, igual que en este caso, puedo ver si los subtemas o subcategorías requieren ordenarse jerárquicamente. Pero eso cada uno de ustedes lo va a determinar en su marco teórico. Eso ya no es algo que es estándar para todos. Y cuando ya yo tengo esto, tengo todo lo que tengo que incluir en mi marco teórico. Mi marco teórico debe ser una prosa que explique todos esos términos argumentativamente, teóricamente, científicamente, con fundamento, ¿verdad? Bibliográfico, y que siga esa secuencialidad. Porque le estoy diciendo al lector o a la comunidad científica que yo voy a investigar el tema eh, de las estrategias de comunicación orientadas a la generación de expectativa de marca y cómo éstas contribuyen a resultados comerciales de productos de consumo masivo, eh, y cómo eso se vio o cómo eso se pudo plasmar en el caso específico de la campaña Volví a la leche de la Dos Pinos. Pero para decir eso, que se dice tan sintéticamente, mi marco teórico debe especificar una serie de terminologías disciplinares, técnicas, teóricas, que sostienen todo lo que yo vaya a explicar o a interpretar de mi caso de estudio. Y de esa manera el marco teórico se podría ya empezar a redactar.